De la semana 3 vamos a compartir. Entonces, ya. La semana 3 correspondía casualmente al día de ayer. El día de ayer ha sido Viernes Santo, el sábado de Gloria. Bueno, comenzamos entonces con la semana 3. Y entonces vamos a ver los factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? Casualmente los factores productivos son recursos que participan en los procesos, en la producción. Ya sabemos que son los elementos que van a participar en el proceso productivo, ¿cierto? Factores productivos son aquellos que van a participar casualmente para producir los bienes y servicios que necesita la sociedad, ¿cierto? Ya. Acá tenemos ya algo conocido, ¿no? El factor productivo tierra, ya sabemos que son originarios y su característica es ser pasivo y su retribución es tener renta o alquiler. El factor productivo trabajo también es originario, es activo y es salario, su retribución. Ya sabemos que los dos casualmente son originarios. El planeta Tierra vino pues hace 4.500 millones de años y el hombre hace millones de años evolucionó, ¿cierto? Con el hombre comienza la producción, ojo, comienza la producción, por eso que es activo. Ahora, el capital. Capital sabemos que es derivado de la naturaleza y del trabajo humano. Eso decía Smith casualmente a fines del siglo XVIII, pero a fines del siglo XIX ya se vio casualmente que toda empresa requiere dinero, capital, dinero, y entonces va a pasar esto, ¿no? Va a suceder esto. Va a suceder casualmente que el capital, va a haber capital físico, pero también va a haber capital dinero. Ojo. ¿Y qué cosa es capital dinero? Capital dinero es el dinero que entra al proceso productivo para generar una ganancia. Ojo. Capital dinero es un dinero que entra al proceso productivo y genera una ganancia. No es como nosotros usualmente, pues, ¿no? En el Perú decimos cuánto es tu capital y el dinero que tienes en el bolsillo, pero en la teoría económica eso no es capital dinero. Capital dinero casualmente es el dinero que entra al proceso productivo y genera una ganancia. Ahora, ¿quién genera capital dinero? Dinero genera casualmente a través del ahorro. Son los ahorristas. Son casualmente los que ahorran, los que van a depositar en el banco, porque las empresas lo que van a pedir financiamiento son a los bancos, a las financieras, y entonces, lógicamente, van a recibir a cambio, ¿qué cosas? Sus intereses, ¿no? Van a recibir sus ganancias porque casualmente hay empresas, hay ahorristas que depositan grandes cantidades de dinero, millones de dinero, millones de soles depositan a plazo fijo, y entonces lógicamente de qué reciben intereses 9%, 10% al año, lógicamente que es grande. Entonces eso es derivado, es auxiliar, porque como su nombre indica, va casualmente va a apoyar casualmente a las empresas. Todas las empresas en la actualidad, sin excepción, para funcionar, piden crédito a los bancos o a financieros. Y por eso que reciben una ganancia los ahorristas, ¿no? Y además, casualmente, pues también para comprar maquinaria, instalaciones y equipo. Ahora, la empresa. La empresa ya sabemos que es el cuarto elemento que generó Marshall para generar y para casualmente abrir la profesión de administrador de empresas. Es la gerencia, es el administrador general y lógicamente es un emprendedor. Un administrador general y casualmente es un organizador, planificador, y lo que en las grandes empresas le llaman el CEO, o sea, el director ejecutivo. El CEO, son siglas en inglés, el famoso director ejecutivo, es el que va a planificar, dirigir, supervisar, controlar, regular toda la empresa, es el responsable de la empresa. Y lógicamente por eso recibe una ganancia. Es un trabajador, ojo. El director ejecutivo es un trabajador. En el Perú puede ganar hasta pues 200.000 soles al mes, ¿no? Y por último, el Estado. Ya sabemos casualmente que el Estado siempre ha participado en el proceso productivo
históricamente, de que el hombre vive en sociedad, el Estado ha participado. Pero en la sociedad capitalista se creyó pues de que Smith consideraba que el Estado era marginal. Y Smith consideró muy bien al Estado. Ojo, no que desconoció el Estado ni no quería que participara. Por eso en sus últimos capítulos de La riqueza de las naciones, él plantea varias cosas, dos cosas importantes, ¿no? ¿No? Casualmente, ¿no? La, ¿no? Eh, plantea casualmente la educación pública, la salud pública y, y la movilidad pública, o sea, el transporte público. Y en su último capítulo, él mismo plantea casualmente cómo deberían ser los tributos en una sociedad capitalista. Y ojo, el planteamiento de tributos en una sociedad capitalista todavía funciona. Es la base de la tributación en la actualidad es lo que dijo Smith. Y la base casualmente de los bienes públicos, ojo, los bienes públicos y los servicios públicos son también lo que planteó Smith. O sea, y entonces es por eso, como dice nuestra Constitución y como decía Keynes, ¿no? El Estado va a producir todos los bienes y servicios y el sector privado no produce porque no le genera ganancia. Pero cuando le genera ganancia van a producir. Es el ejemplo del Banco de la Nación que hemos visto en clases anteriores. Por eso casualmente el Estado es productor, es ofertante, es demandante. Por eso va a regular la economía. Por eso va a estabilizar, va a supervisar, va a controlar, va a regular. Vean ustedes, si no, pues, ¿qué pasaría? Si no, casualmente, ¿no? Los sueros, pues, que hace la empresa privada, si no se supervisara, mataría a mucha gente. Y ayer murió otro, ¿no? Si el Estado no supervisara casualmente las construcciones, pasaría lo que pasó en el mall, que se cayó el techo. Pues no solamente acá, ¿no? Costa Rica también se cayó el techo y se murieron 85. Acá se murieron solamente 6, ¿no? Entonces, lógicamente, el Estado es el que va a producir, va a ofertar, va a demandar, va a casualmente estabilizar, va a planificar, va a controlar, va a regular, ¿no? En beneficio de no solamente las empresas públicas, sino de la población en general, pero sobre todo en las empresas públicas. Y lógicamente, eso como es su retribución, es a través casualmente de los tributos. Los tributos que son impuestos, contribuciones y tasas, ¿no? Como ustedes conocen eso. Ya, ahora, esos son los factores productivos. El factor tierra. Son todos los elementos de la naturaleza. Y hemos dicho casualmente que el planeta Tierra vino pues hace 4.500 millones de años, que existe con anterioridad al ser humano. El ser humano después evolucionó. Primero evolucionó la Tierra, lógicamente ¿no? Tiene mayores millones de años. Y entonces, cuando llega los humanos a producir, el factor Tierra no produce. Por eso es un elemento pasivo, ¿no? Está compuesto básicamente por el medio geográfico, materias primas, fuerzas motrices, las fuerzas animales, energía solar. Entonces vamos a ver eso. Se considera un factor originario y pasivo, ¿cierto? El factor tierra, economía y los recursos naturales. Se considera casualmente que, ya sabemos, el planeta Tierra, los recursos naturales se han distribuido de forma aleatoria y cada país le ha tocado en forma aleatoria. A nosotros, casualmente, como país, nos ha tocado muchos recursos naturales. Y uno de los grandes problemas que tenemos es tener muchos recursos naturales. Usualmente cuando un país tiene muchos recursos naturales es un país pobre. Es un país pobre porque otros países no viven, ¿no? No se explotan esos recursos naturales que nos sirven mayormente para nuestro beneficio. Si ustedes ven quiénes son los dueños de las minas, el 90-95% de los dueños de las minas son extranjeros. Y lógicamente las grandes ganancias se las llevan ellos a sus países. Las petroleras, los que tienen pozos petroleras y las gas son extranjeros. La agroindustria, la mayoría de empresas de agroindustria, que es lo que ha crecido más,
en este siglo XXI, ¿quiénes las tienen? Son empresas transnacionales. Ojo. ¿Y quién hizo casualmente la ampliación de la frontera agrícola? ¿Quién hizo las grandes irrigaciones para irrigar los miles de nuevos hectáreas para su cultivo? El Estado. ¿Quién se ha beneficiado? Casualmente se ha beneficiado las empresas transnacionales, porque casualmente el Estado decía de que iba a ser para medianos y pequeños agricultores. Ojo, pero cuando hacen, ¿no? Hacen casualmente la venta de los lotes, el lote más pequeño es 10.000 hectáreas. O sea, la nueva frontera agrícola son 200.000 nuevas hectáreas. 200.000 nuevas hectáreas, ¿no? Y entonces casualmente, pero los lotes de venta son 10.000 hectáreas. Qué pequeño y mediano agricultor, pues así se junten, no tiene para comprar un lote de 10.000 hectáreas. Los que van a comprar son las empresas transnacionales. O sea, nuestros recursos naturales es igual que la pesca. ¿Quiénes son los que hacen el pescado? Extranjeros. ¿Quiénes son los que casualmente sacan miles, cientos de miles de peces en el mar peruano? Empresas transnacionales, empresas chinas. Entonces, lógicamente, que por eso decimos de que cuando tenemos muchos recursos naturales, otros son los que se benefician de ellos, nosotros muy poco. ¿De qué nos beneficiamos nosotros? De los impuestos que cobramos. Pero las grandes ganancias se las llevan a su país. La naturaleza tierra está constituida por los elementos preexistentes al ser humano, ya sabemos, ¿no? Y serán transformados en el proceso productivo. Casualmente, ¿no? Vamos a utilizar los recursos naturales de la tierra. Se le considera un factor originario, condicionante y pasivo, ¿cierto? Ya. Factor de tierra. Está compuesto por el medio geográfico, territorio y clima. Nosotros no somos un país de grandes extensiones de terreno agrícola, pero suficiente. Según se estima, todas las tierras de Piura, todas las tierras de Piura son más que todas las tierras cultivables de Chile. Imagínense. Y Chile, ojo, exporta productos vegetales, agroindustriales, más que nosotros, ¿no? Territorio y clima. O sea, nosotros tenemos, pues, de los 90 microclimas, tenemos 88, ¿no? Casi ningún país tiene tantos microclimas como nosotros. Porque nosotros tenemos, pues, casi todos los niveles, desde el mar, desde casualmente al ras del mar, ¿no? Hasta los 5.000 metros. Los 5.000 metros no hay nada, bueno, solamente dichos. Pero casualmente hasta los 3.000 metros que se cultiva, los 3.500 metros que se cultiva, nosotros tenemos, pues, para cultivar una serie de productos con diferentes climas, diferentes temperaturas, ¿no? Bueno, las materias primas y la fuerza motriz, igual manera, ¿no? Nosotros tenemos para hacer decenas, 200 hidroeléctricas. En cualquier país con 60 metros de caída de agua se hace una hidroeléctrica, ¿no? Porque la hidroeléctrica casualmente es solamente convertir la energía potencial cinética a través de la gravedad. Pones casualmente, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Quieres preguntar Este, algunas cosas? tengo, sí, Sí, dime, profesor, dime. dejé una pregunta en el chat, si es que me podría ayudar, por favor. Ah, no, no, no la he leído. Dime cuál es. Dímela. Dime la Eh, pregunta. es solamente un ítem que tengo duda, y es si es que, ¿por qué sería verdadero sobre que la distribución es el pago es el pago a los principales propietarios de los factores productivos? ¿Por qué sería verdadero si es que la distribución solamente es el pago hacia los que hacen el trabajo, es decir, a los No, no, trabajadores y no a propietarios? no, no. La teoría económica dice que la distribución es la retribución a los dueños de los factores productivos. Entonces, esa es la retribución a los dueños de los factores productivos. Entonces, si los factores productivos son casualmente, acá están los factores productivos, entonces lógicamente que la retribución es cada uno. A la tierra va a ser la renta, al trabajo va a ser el salario, puede ser la retribución. Capital va a ser el interés, capital, dinero, ojo, la empresa, que es la administración empresarial,
va a ser las utilidades y el Estado tiene los tributos. O sea, ojo, la retribución es el pago a los dueños de los factores de la producción. O sea, al dueño de la tierra le van a pagar una renta. Al dueño del trabajo, que es el trabajador, le van a pagar un salario o algo parecido, un nombre parecido, pero el capital en este caso es capital dinero, es el interés. Acá la empresa es la administración, es la gerencia, es casualmente la administración de empresas, es el famoso CEO, es el gerente, ¿no? El gerente general, que es el emprendedor, es el que va a organizar. El Estado, casualmente, que es un estabilizador, productor, ofertante, demandante, va a hacer todo eso a través de los tributos. O sea, no solamente la retribución es al trabajo, ¿ah? La retribución es a los dueños de los factores de la producción. Entonces, la tierra tiene dueños, sí, a ese se le va a pagar. El trabajo tiene dueños, sí. El capital tiene dueños, sí. El empresario tiene dueños, sí. Es la empresa. Y el Estado, casualmente, es el Estado de todos nosotros. Y por eso que se le retribuye. No solamente es al trabajo, es a todos los factores, a los dueños de todos los factores que han participado en el proceso productivo. Eso es. ¿Lo A forma? los dueños y a los que participan, ¿cierto, Claro, profesor? claro. O sea, claro. O sea, a los dueños, que es los dueños de la tierra, al trabajo, que es el dueño del trabajo, son los trabajadores, el dueño del capital, que es el capital dinero, ojo, capital dinero, que es el dinero que entra al proceso productivo para generar una ganancia. La empresa es el administrador, es casualmente el administrador general o el gerente general, es el que administra. Casualmente va a recibir una utilidad y el Estado casualmente que va a ser productor, ofertante, demandante, estabilizador, consultor, regulador, ¿no? ¿Cómo se le va a retribuir? A través de los tributos, que son los impuestos, contribuciones y tasas. No solamente es el trabajo. ¿Lo Sí, forman? profesor. Gracias. Ya. ¿Otra cosa? ¿Una otra cosa más? Entonces Eh, no, profesor, gracias. seguimos explicando entonces lo que hay, ¿ya? Cualquier otra cosa, así como tú me interrumpes y me dices qué cosa es, ¿no? Para, ya. Estamos viendo el factor tierra, está compuesto, decíamos, por la tierra cultivable, el clima, que decíamos que tenemos casi todos los microclimas. Tenemos casualmente para hacer muchas hidroeléctricas, más de 200 hidroeléctricas podemos hacer. La hidroeléctrica es convertir solamente, ¿no?, la energía potencial y cinética a través de gravedad, es lo más barato, no solamente lo más barato, sino lo más limpio. Además, una hidroeléctrica dura 120 años. Además, genera electricidad y genera agua para la agricultura, ¿no? Y decíamos nosotros que ya, la fuerza de los animales, la energía solar, ya sabemos que los paneles solares ya están difundidos acá. No necesitábamos mucho nosotros, pero hoy hay mucha difusión porque en muchos lugares ya están utilizando paneles solares. En la sierra están utilizando paneles solares. Si ustedes van a Arequipa, casi todos los hoteles tienen paneles solares, porque casualmente han disminuido. Antiguamente, hace años, hace 10 años, 15 años, poner paneles solares era muy caro, bueno, pero cuando lo comenzaron a fabricar los chinos, porque antes lo fabricaban los europeos, después lo comenzaron a fabricar los chinos y bajaron el precio, ¿no? Ojo, en Chile, gran parte de su energía eléctrica es a través de paneles solares. Han puesto casualmente kilómetros cuadrados de paneles solares en el desierto de Atacama. El desierto de Atacama es el desierto que más tiempo de sol tiene en un día y que más potencia de rayos solares tiene en un día. O sea, por eso tienen una gran, ¿no? Entonces, ahora, eólica que nosotros también tenemos, hicieron prácticas en Piura o en Puno, también tenemos, y en el mundo, ojo, hay muchos países que buena parte están ahora en energía eólica, ¿no? Grandes, grandes molinos eólicos. Leía casualmente que en China hay un molino tan grande que su APA tiene 150 metros. Usted se puede imaginar que tenga 150 metros un APA, es gigantesco, 75,75 metros, y genera casualmente solamente ese solo,
genera para una pequeña ciudad. Solamente es eólica, ¿no? Y la hidráulica es la que tenemos más, ¿no? Pero solamente hemos hecho 24, tenemos solamente 24 hidroeléctricas, de las cuales Fujimori vendió 10, el sector privado, y el sector público tiene 14. La mayor cantidad, el 80% de la energía de Lima es generada por la hidroeléctrica ¿no? del Mantaro, del río Mantaro. Ya, ese es casualmente la tierra. Las aguas superficiales y subterráneas, el suelo, subsuelo y la tierra. Somos uno de los 20 países que tenemos agua. Nosotros tenemos agua más que suficiente. Solamente utilizamos el 4% de todo el agua natural que generamos. Mayormente se genera y mayormente se pierde, se va por el río Amazonas al Atlántico. Pero nuestros picos se están casualmente derritiendo. Ya casi no tenemos picos porque con el cambio climático, ¿no? Se están derritiendo, ya no vamos a tener. Antes era un flujo constante de agua también, los picos, ¿no? Permanentemente. Pero casualmente tenemos hidroeléctricas porque tenemos caídas de agua, ¿no? Suelo, subsuelo, bueno, ya sabemos que en el subsuelo tenemos minerales, gas, petróleo, ¿no? Somos polimetálicos, tenemos todo tipo de metales. La diversidad biológica, como las especies de la flora y la fauna, y los microorganismos, los recursos genéticos y los ecosistemas que dan soporte a la vida. Nosotros deberíamos ser una potencia, ¿no? Una potencia casualmente de recursos genéticos, por nuestra flora y fauna que tenemos. No tenemos, el Estado no tiene. Sin embargo, hay dos empresas chilenas que han comprado 250.000 hectáreas en Ucayali y tienen casualmente todo, están, están casualmente no solamente fabricando, sino haciendo una serie de experimentos sobre casualmente la biodiversidad. Y el Estado no tiene. El sector privado tampoco, pero no lo tiene. No le interesa un poco. Pero la biodiversidad en el futuro es casualmente uno de los productos que más se va a generar. ¿No? Los recursos genéticos, los ecosistemas, todo ese tipo de cosas. ¿No? Los recursos energéticos, carburantes, eólicos, ya sabemos, en la atmósfera, y los minerales, que somos polimetálicos. Ahora, los recursos naturales pueden ser renovables, ya sabemos, ¿no? Renovables porque todo comprende a todos los recursos vivos, como los animales, las plantas, los microorganismos, también comprende como las aguas, que es un recurso casualmente renovable, la energía solar, la energía eólica, la energía, una vez consumidos, pueden ser renovados o repuestos. Tenemos nosotros todo ese tipo de recursos. Los no renovables son recursos agotables. Ya sabemos que una vez extraído, disminuye el stock natural de lo mismo. O sea, cada vez que traemos más cobre, nos queda menos cobre por extraer. O sea, cualquier mineral, o sea, ya sea también petróleo o gas. Si extraemos gas, nos queda menos gas por extraer. Si extraemos petróleo, nos queda menos petróleo por extraer. Cualquier mineral que traemos, nos queda menos de ese mineral por extraer. Es por eso que hay que saber utilizar ese mineral. Hay que industrializar ese mineral. Ojo, en el Perú no hemos industrializado ningún mineral, ¿no? Ni el oro, ni la plata, ni el zinc, ni el plomo que tenemos, ¿no? Eh, y nos quedan grandes huecos, nada más grandes huecos, grandes minas abandonadas, nada más. Tenemos 900 minas abandonadas en los últimos 2 siglos y que tienen que ser porque toda mina abandonada tiene tiene muchos recursos ácidos que son nocivos al hombre. O sea, están llenos de ácidos, están llenos de tierra porque han casualmente extraído el mineral y han derramado, han utilizado una serie de ácidos que son dañinos y eso hay que no solamente tapar la mina, sino ver casualmente cómo no perjudicar el medio ambiente. Ahora, los potenciales.
cosa que no tienen en su folleto. Los potenciales casualmente son aquellos que en la actualidad no pueden ser explotados por razones tecnológicas. El ejemplo es muy simple, ¿no? Antiguamente solamente podíamos extraer petróleo a 2000 metros de profundidad. Hoy día podemos extraer petróleo a 6000 metros. Y por eso podemos extraer petróleo y gas en el mar, cosa que antes no se podía hacer. Es igual, antes no se podía utilizar y extraer todo el mineral que había en determinados lugares, porque el socavón, mina de socavón, o sea, de túneles, son peligrosas, inestables, costosas. Además, no se puede extraer todo el mineral. ¿Y por qué? Porque si extraes el mineral, se te viene la mina encima. ¿No? Porque si en las paredes de la mina está el mineral, ¿cómo lo sacas? No lo puedes sacar. Y es por eso se crea y se inventa por la tecnología, ¿no? Las minas de tajo abierto. Con la mina de tajo abierto, casualmente se aprovecha todo el mineral que hay en la zona. Se aprovecha, pues se saca todo. Y eso se hace a raíz de la tecnología. ¿Por qué? Porque para hacer un tajo abierto hay que remover millones de tierra. Millones. Mayormente un tajo está debajo de un cerro. Primero hay que volarse el cerro. Eso necesita nuevos explosivos, nuevos casualmente maquinarias, nuevos camiones, nuevos motoniveladores para extraerlo. Y después hacer el cono truncado, que es un cono truncado, casualmente un tajo, hay que remover millones. Y por eso que una mina se demora 6 meses, 6 años, 8 años en hacer una mina de tajo abierto. Y con el tajo abierto sí se puede aprovechar todo el mineral que hay en la zona, porque no hay problema pues de un abajo. Claro, en la antigüedad todavía existen y en algunas, por ejemplo, los mineros informales y también los mineros ilegales utilizan el método casualmente todavía los métodos antiguos, el método casualmente, ¿no? De hacer grandes túneles. Eso ya no se utiliza. Es por eso que aquellas minas que extraen oro son a tajo abierto, son a tajo abierto. No hacen ya túneles, porque los túneles son costosos de mantener y peligrosos, porque hay casualmente que evitar que se vienen abajo del túnel y no se puede sacar todo el mineral. Porque si se saca todo el mineral de las paredes, se vienen los túneles abajo. Sin embargo, el tajo abierto no hay problema. El tajo abierto se abre y se abre y se abre, y lógicamente, y eso es debido a la tecnología. Nuevos explosivos, nuevos camiones, pues que cargan 120 toneladas, 150 toneladas, o sea, pues que antiguamente pues un camión cargaba solamente 10 toneladas o 20 toneladas. Ahora carga pues 10 veces más. Entonces se puede hacer, ¿no? Y además con las plataformas submarinas, ¿no? Se pueden hacer perforaciones de 6000, 7000 metros para extraer gas y extraer petróleo, ¿no? Entonces, entonces hay muchos potenciales que todavía en el mar hay mucho mineral que no se puede extraer porque está pues, ¿no? A 2000, 3000 metros, y los sistemas para extraer mineral todavía no se encuentra la tecnología, ¿no? Entonces, eso es factor tierra. Sabemos entonces economía y los recursos naturales, ya sabemos que son explotados y aprovechados sostenidamente, que pueden ser renovables, ¿no? Que son los animales, la flora y la fauna, y lógicamente los no renovables son aquellos que solamente dejan grandes huecos, grandes huecos, grandes espacios, ¿no? Ya. Faltó trabajo. Decimos que faltó trabajo, ¿no? La capacidad que tiene el hombre, el todo humano viene con un factor de producción, que es el factor trabajo, que es su capacidad de trabajar. Además, todos los que estudiamos, todos los que queremos una carrera, es casualmente para calificarnos y para poder vender nuestra capacidad de trabajo, nuestra fuerza de trabajo. O sea, todas las profesiones, ¿por qué queremos ser profesional? Para tener un salario.
pero queremos ser profesionales para que el salario sea más alto, ¿no? Estudiamos maestría para que nos paguen más. De esta manera, casualmente, ¿de qué? Eso es. La actividad física y mental que realiza el hombre de modo consciente para producir bienes y servicios que necesita la sociedad. Es el factor originario, ¿no? Porque con el trabajo comienza la producción, debido a que es una condición preexistente a la naturaleza. Ya hemos dicho que todos los humanos venimos con un factor, el factor trabajo. Es el que nos va a dar el sustento toda nuestra vida. Porque la mayoría de humanos solamente lo único que tiene es su factor trabajo, ¿no? El trabajo humano requiere realizar un esfuerzo penoso y por eso vamos a ver ahora las características del factor trabajo. Es toda actividad física y mental que realiza el hombre de modo consciente, orientado a producir bienes y servicios para satisfacer necesidades de la sociedad, ¿no? Ya sabemos, cosa es considerado originario y dinámico. Las características que tiene todo trabajo, ¿no? Es penoso, demanda esfuerzo, riesgo, sacrificio y privaciones. Estamos hablando del trabajo en general, ¿no? Todo trabajo demanda esfuerzo. Bueno, algunos demandan más riesgos, más sacrificios, más privaciones, pero todos generan pues privaciones y sacrificios, ¿no? En este momento, ustedes están estudiando, estamos en el sábado, yo estoy trabajando el día sábado, que debería ser un sábado de descanso. Ustedes están estudiando, ¿no? Genera sacrificios y privaciones, trabajo. Es consciente porque el hombre sabe lo que va a realizar y un poco sabe más o menos el resultado de su trabajo. Implica esfuerzo, sabemos, esfuerzo físico y mental. Tiene fin económico porque lo que se va a producir con el trabajo son bienes y servicios que requiere la sociedad. Dignifica al hombre, enaltece todo aquel que lo realiza. Es el segundo derecho, es el primer derecho de Naciones Unidas de los derechos humanos, el trabajo dignifica al hombre. Y esto es porque en la antigüedad, en el sistema feudal, el trabajo no dignificaba al hombre, casualmente porque el trabajo era era como un sacrificio, era como un castigo divino el trabajo, ¿no? Porque en la Biblia estipula pues, que el hombre, Dios, ¿no? Expulsó a Adán y Eva del paraíso y todo lo más, y le dijo pues que, ¿no? El trabajo era un castigo. Y entonces eso no es así. Al contrario, dignifica al hombre el trabajo. Y casualmente lo que hace es dignificar al hombre de cualquiera sea su condición. Por eso que en la actualidad el trabajo dignifica al hombre, no es como antes. Ya. Gato de trabajo. Clasificación según predominio de actitudes puede ser manual. Puede ser predominantemente manual. Pues, ¿no? Por ejemplo, un albañil, ¿no? Un albañil, pues, no es solamente manual, ¿no? Es de actividades físicas repetidas originadas por la visión del trabajo. Ya sabemos que una característica del sistema capitalista es la división del trabajo en la empresa, ¿no? Pero acá, ¿no? Entonces, pues, un carpintero, un pintor, ¿no? ¿No? En la puerta de mi casa están pintando los pintores. Lógicamente no son pues mecánicos, bueno, utilizan también el cerebro para pintar, para masillar primero, para ver dónde están casualmente los huecos, para taparlos y todo lo demás. O sea, es predominantemente manual, pues, ¿no? Pero lógicamente funciona el cerebro, porque, ¿no? No es una cuestión pues que el hombre realiza una cosa como si fuera pues una máquina, ¿no? No es una máquina, es predominantemente manual. Lógicamente hay cosas más simples, ¿no? Pero por más simple que sean, requiere, requiere ser consciente, ¿no? Bueno, acá ponen en el libro el famoso mecánico que reemplaza el aceite del motor de un automóvil, y a eso se dedica, a reemplazar el aceite, ¿no? Abre ¿no? El tanque de aceite, cae el aceite y lo cierra, llena el aceite, ¿no? Pero hasta por eso hay que casualmente utilizar el cerebro. Pero quieren hacer ver de que es una cuestión eminentemente manual, ¿no?
el intelectual, que es predominantemente intelectual también. Casualmente porque el intelectual tiene que estar al día, tiene que estar preparado, tiene que estar capacitado, tiene que capacitarse permanentemente para solucionar problemas, para tomar decisiones. ¿No? Porque casualmente nosotros queremos ser profesionales porque vamos a tomar decisiones. En cualquier entidad que estemos vamos a resolver problemas, vamos a enfrentar con problemas, tenemos que resolverlos, para eso nos pagan, ¿no? Bueno, el profesor, el médico, historiador y artista, porque en la actualidad todas las profesiones, todas sin excepción, cada día se incrementan los conocimientos de cada profesión. Entonces uno tiene que estar al día en la profesión y tiene que estar casualmente capacitándose. Un ingeniero civil, pues ahora hay nuevos materiales, nuevos equipos. Un médico, pues hay nuevos medicamentos, hay nuevos modos de solucionar los problemas, las enfermedades, se descubren nuevas enfermedades, relaciones de enfermedades. Bueno, pues, y también un profesor, pues hay un montón de conocimientos nuevos. La teoría económica hay un montón de conocimientos nuevos que existen. Y todos los días hay nuevos planteamientos. Imagínense ahora, ustedes ven que la teoría económica un poco está siendo sacudida por la política del presidente norteamericano, ¿no? Entonces, son nuevos problemas, ¿no? Hay que dar nuevas alternativas, nuevas soluciones. Entonces, intelectual, ¿no? Falta de trabajo. Clasificación según su función en la empresa o institución. Director. Y hemos dicho casualmente puede que tu entidad o tu empresa requiere, lógicamente, un director. Uno que planifique, supervise, controle, regula, todo ese tipo de cosas. En toda la empresa. Todas las empresas son piramidales. Siempre hay uno en la cúspide, uno, y entonces, lógicamente, que es el director, ¿no? El famoso CEO. CEO, que son las siglas en inglés, que es casualmente el director general, ¿no? El responsable, es el gerente general, es el responsable, ¿no? Y casualmente es el que en el caso de la universidad, pues es la rectora, ¿no? Y así está dividido las entidades y las empresas que son pirámides. Es una gran pirámide, pero a su vez tiene interiormente varios pirámides, porque la universidad, por ejemplo, ¿no? Ya está dirigida por la rectora, pero la universidad tiene 20 facultades, que son otras pirámides. Y esas pirámides que se llaman, pues, las, las facultades, el director es un decano, depende del departamento, que es otra pirámide. Entonces, pero, obviamente, hay alguien que va a planificar, va a plantear, va a dirigir, va a supervisar, va a controlar, va a regular. Y lógicamente el ejecutor es casualmente que abarca a las personas que asumen responsabilidades menores, pero que se le ha dado el director, como un proceso productivo cuyas acciones dependen de las instrucciones recibidas por sus superiores o aquellos que realizan un trabajo de tipo director, es el empleado. Por ejemplo, ¿no? El laboratorio que hizo casualmente los famosos, ¿no? Sueros, ¿no? Quieren que el culpable son dos técnicos, nada más, los dos técnicos son responsables. O sea, los, los jefaturas, los jefes de esos técnicos no son responsables. El director gerente no es responsable. Ojo, en una empresa si pasa algo, si me dice tocar lo puede realizar, pero también es responsable. También el director gerente es responsable casualmente por no supervisar, porque ojo, no supervisaron una serie de cosas. Hubo una serie de supervisores que no supervisaron. O sea, ojo, pero porque hay que ver eso. El ejecutor es que realiza una serie de tareas de acuerdo casualmente al protocolo, ¿no? El protocolo, o sea, hay unas normas que te dicen qué es lo que debes hacer. Pero se presentan problemas. En este caso, ¿no? Se presentan problemas.
Y tú tienes casualmente, no solamente eres ejecutor, también vas a decidir. Por eso casualmente que todo trabajo implica el funcionamiento del cerebro. Porque tú te das cuenta casualmente que hay un problema, tienes que darlo a conocer a tu jefe. Y el jefe, si no puede resolver ese problema, lo tiene que dar a conocer al otro jefe. Bueno, esos son los ejecutores que pueden ser varios, ¿no? Clasificación según la relación con el empleador. Dependiente. Dependientes son todas aquellas personas que trabajan para una empresa, una organización, una entidad, o para el Estado, ¿no? Eh, los dependientes, casualmente, tenemos, porque, por ejemplo, yo trabajo para el Estado, soy trabajador de la universidad, soy un trabajador dependiente, ¿no? Realizamos una serie de trabajos de acuerdo a nuestras funciones y, lógicamente, son los dependientes en todos los países, son los que tienen mayores beneficios, tienen todos sus derechos, ¿no? Tenemos vacaciones, gratificaciones, ¿no? Tenemos jubilación, tenemos, ¿no? Horario determinado, una serie de cosas, ¿no? Eh, en el Perú solamente hay 6 millones de dependientes. De los 17 millones que vamos a ver que somos, solamente hay 6 millones de dependientes. Ni crean a 6 millones, ¿no? Entonces, sin embargo, hay 11 millones de independientes que vamos a ver ahorita, ¿no? Casualmente, los independientes. ¿Qué son los independientes? ¿No? Son trabajadores que realizan un tipo de actividades productivas para diferentes empleadores que se vinculan con su complemento. Ojo, son cualquier trabajo de artes y oficios. Ojo, ¿ah? Son cualquier persona que trabaja en artes y oficios. Artes y oficios que son profesionales, técnicos, ¿no? Simples trabajadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los libros ponen, pues, grafitero, profesional, eh, pintor de brocha gorda. Pero también es independiente el que lava el automóvil en la calle, es un independiente. El que lustra los zapatos es un independiente. El que carga bultos en mesa redonda, lo que le llaman el estibador, es un independiente, ¿cierto? Un taxista es un independiente. O sea, hay todo tipo de independiente y en nuestro país hay más, ¿no? Claro, el problema es que en los libros se supone pues de que todos son formales, ¿no? Y entonces lógicamente de que solamente existen pues los trabajadores formales y los técnicos y profesionales. Pero aparte de técnicos y profesionales, son cualquier persona de arte y oficio, por eso digo de arte y oficio, ¿no? Que pueden ser técnicos u oficio, que pueden ser lavador de carros, ilustrador de zapatos, estibador de peso, casualmente de cajas, ¿cierto? ¿No? Y así, hay un montón de personas independientes, muchos ambulantes independientes, un taxista es independiente, ¿no? Y entonces, esos marcadores de micro son independientes. Entonces, eso sucede en nuestro país. Ojo, y acuérdense de que las preguntas van a ser de nuestro país. Bueno, van a ser del mundo, ¿no? Pero principalmente de nuestro país. En nuestro país hay muchas personas porque son, ¿no? El canillita es un independiente. Casi no, nadie se acuerda del canillita, ¿no? Hay un montón de periódicos. El canillita es un independiente. ¿No? El que tiene su kiosco casualmente que vende desayuno es un independiente. Ya. Entonces, ojo, aquí hay que saber cuáles son. Clasificación según la especialización. Trabajador simple. Cuando se dice trabajador simple, siempre se pone al, claro, simple porque son actividades sencillas, repetitivas que la puede realizar, ¿no?
con habilidades básicas, pero los trabajos manuales, y siempre ponen al trabajador de limpieza. Tienen ustedes el trabajo de limpieza, pero que casualmente, sí, pues se pone el trabajador de limpieza o se pone al, ¿no? También se pone casualmente al mesero, ¿no? Eh, pero cada vez ahora también se vuelve sofisticado la limpieza, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, ven ustedes un montón de baldes, un montón y depende del piso, depende de la pared para limpiar, depende de la ventana, depende de una serie de cosas. Pero siempre se pone que son actividades sencillas y repetitivas, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿no? Por eso casualmente que es un, pues siempre se pone que es trabajar en limpieza, le dan un escobillón y puede barrer y se acabó el problema, ¿no? O casualmente uno que trabaja en un restaurante, un mesero que trabaja ahí, solamente atiende, pues lleva y trae la comida, ¿no? De los comensales, que es una cuestión sencilla, es simple, ¿no? Bueno, eso pone en los libros. Pero, por ejemplo, pues, en un restaurante de 4 o 5 tenedores, eh, un mesero no puede ser cualquiera. Tiene que haber estudiado, ojo, ¿no? Porque ahora la gastronomía se ha evolucionado, por ejemplo, ¿no? Ha evolucionado. Inclusive ustedes pueden ver en unos restaurantes de 4 o 5 tenedores a chicos y chicas muy bien vestidos atendiendo, siendo de meseros, porque están practicando, están estudiando gastronomía. Los que estudian gastronomía, una de sus prácticas es ser mesero, para saber cómo se atiende casualmente, ¿no? Cómo se atiende a los clientes, cómo se llevan los platos, cómo se atiende, cómo se toman casualmente los pedidos y todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, pero se supone puede que un trabajo simple y sencillo pues es ser mesero, ¿no? ¿No? Poner ahí lo que te están pidiendo y decirle al cocinero y traer la comida y se acabó el problema. Bueno, calificado. Calificado casualmente poner todas las actividades donde se requiere permanentemente calificación, permanentemente actualización, permanente ponerse al día en conocimientos. Ese es el calificado. Y hemos dicho casualmente que actualmente en todas las profesiones, sin excepción, eh, los conocimientos de cualquier profesión, todos los días avanzan, todos los días hay nuevos conocimientos, hay nuevas teorías, hay nuevos planteamientos, ¿no? Los ingenieros tienen nuevos equipos, nuevas maquinarias, inclusive los médicos tienen nuevos equipos, ¿no? Entonces, nuevas teorías, ¿no? Nuevas formas de plantear y resolver un problema médico, ¿no? Una serie de enfermedades, conjunciones de enfermedades que son los médicos, en los ingenieros, cualquiera sea su profesión, se presenta una serie pues, de dificultades, nuevos problemas, nuevos materiales, nuevos equipos, nuevas formas de resolver problemas físicamente o casualmente las matemáticas, en las nuevas ingenierías, casualmente se presentan nuevos problemas matemáticos para que se conviertan en equipos, pues, en maquinarias. La maquinaria, casualmente, por ejemplo, un ingeniero civil es un estructuralista, tiene que casualmente, ¿no? Ver la resistencia de las columnas, de los equipos, de las paredes, ¿no? De acuerdo casualmente al tamaño del edificio, los componentes. Bueno, entonces, todas las profesiones, ¿no? Economistas, contadores, todos los días salen nuevas teorías, nuevos planteamientos, ¿no? En todas las carreras. Ya. Falta trabajo. Productividad. Productividad sabemos por qué, ¿no? Eh, plantea el BCR casualmente que todo factor
tiene una productividad determinada. Porque productividad significa producir más en la misma unidad de tiempo. Entonces, si viene una nueva maquinaria, va a producir más. Si viene un nuevo proceso, va a producir más. Si viene un nuevo elemento, un nuevo insumo, se va a producir más. Si se califican los trabajadores, se va a producir más. Casualmente, por eso la productividad laboral es una medida de eficiencia del trabajo. Por tener la relación de trabajo desempeñado con los bienes producidos de una persona de trabajo entre los recursos que está utilizando. Entonces, casualmente, porque la productividad depende de la tecnología. Mientras avance la tecnología, avanza la productividad. Ojo, y la productividad es la base actualmente de los salarios. El aumento de los salarios se debe a la productividad. Si hay un incremento de la productividad, va a haber un incremento de salario. Si no hay incremento de la productividad, no va a haber incremento del salario. Inclusive, casualmente, ahora se mide el valor del trabajo de las personas. Porque muchas veces, el trabajo de una persona no genera aumento. No genera aumento. Y casualmente, el no trabajo de esa persona genera lo mismo. O sea, que trabaja o no trabaja genera la misma productividad. Entonces, ¿qué significa? Que si trabaja o no trabaja genera la misma productividad. Es una persona que es no solamente es ineficiente, es una persona no necesaria en la empresa. Ahora, la ineficiencia es porque casualmente cuando una persona tiene una productividad por debajo del promedio, por debajo del promedio, muy por debajo del promedio, es improductivo, no es productivo. Y casualmente el problema es su estabilidad. Si no es productivo, entonces lógicamente no es indispensable en la empresa. Y como le digo, sí, se ve de que algunos trabajos, ¿no? Algunas personas que trabajan no generan mayor productividad. Y si no trabajan, generan la misma productividad. Entonces, esa persona es lo que se llama no tiene valor agregado. O sea, no agrega ningún valor al trabajo. Y si no agrega ningún valor al trabajo, es una persona que no hace falta en la empresa. Eso es lo que se llama un poco la burocracia. La burocracia casualmente es cuando aumentan personas que no generan valor agregado. Que al contrario, en vez de generar valor agregado, genera obstáculos. Genera, genera que disminuya la productividad. Que disminuya la productividad, ¿no? Ojo, eso sucede tanto en el sector público como en el sector privado. Tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Muchas veces casualmente algunas personas o algún grupo de personas no son necesarios porque su trabajo no es indispensable. Bueno, esa es la productividad del trabajo. Evolución del sistema de trabajo. Cooperación forzosa. La cooperación forzosa casualmente se da en la esclavitud. Ya sabemos pues que la esclavitud en la antigüedad era, eran los vencidos. Los vencidos eran esclavos, ¿no? Pero casualmente el sistema capitalista, la esclavitud era un negocio, era una empresa, es un negocio. Se casaron, ¿no? Más de 6 millones de africanos para venderlos como esclavos. Porque era un negocio vender esclavos. Era un negocio que se me... Realmente el esclavo no es dueño ni siquiera de su propio cuerpo. El esclavo es una persona improductiva. No es productiva como se piensa, ¿no? Eh, Porque casualmente tienes que mantenerlo, pues, acto, físicamente acto. O sea, no es pues como que lo puedes golpear todo el día, pues, y no le das de comer, pues, ¿no? Si no le das de comer, no va a tener fuerza, pues, para trabajar. Y si lo golpeas todo el día, tampoco va a tener fuerza para trabajar. Entonces, lógicamente, de que el esclavo de por sí es improductivo. No es productivo el esclavo. El esclavo es más caro que un obrero actual.
porque al esclavo le tienes que mantener a toda su familia, además. Porque el esclavo tiene su pareja que es otra esclava y los niños que nacen, mientras son niños, ¿quién lo va a mantener? El esclavista también lo va a mantener. Pero ojo, hablando del sistema capitalista, el capitalismo, ¿no? Se generaron empresas de esclavos, países que su base era la esclavitud, el negocio de esclavos. Eh, y lógicamente no tenían pues ningún derecho, ¿no? No tenían ningún derecho, no tenían ningún derecho, ¿no? No tenían ningún derecho. Ojo. Entonces, lógicamente que eso era la esclavitud, ¿no? Y como le digo, no eran productivos, no eran nada productivos. La servidumbre escasamente es en la época feudal. Realmente en la época feudal, donde la base de la sociedad era la agricultura. Y casualmente, la base de la sobrevivencia era la agricultura. Entonces, si uno no tenía tierra, tenía que pedir, estar adscrito a una persona que tuviera tierras, que trabajaran para ellos, que eran casualmente los señores feudales. Y ellos eran los siervos. Lógicamente que tenían mayores libertades que un esclavo, pero tenían una serie de restricciones, ¿no? Tenían ciertos derechos, pero casualmente eh, estaban adscritos a la tierra. Tenían que pedir permiso a una serie de cosas, ¿no? Porque dependían, pues, del señor feudal. El señor feudal no le gustaba una serie de cosas que tú hicieras, te sacan, pues, te botaban, pues, del feudo. Así de simple. ¿Y dónde te ibas a ir? ¿No? ¿Dónde te ibas a ir si la base era casualmente la tierra, trabajar en la tierra, ¿no? Y le ponía una serie de obligaciones, ¿no? Una serie de obligaciones, que muchas veces eran, pero lógicamente, pues, ser siervo era mejor que ser esclavo, ¿no? Ser siervo era mejor que ser esclavo. Pero los siervos, ¿no? Bueno, hay todo un sistema, ¿no? Los siervos eran productivos en determinado momento. Ahora, evolución de los sistemas de trabajo. Evolución de los sistemas de trabajo viene casualmente la cooperación libre, los gremios. Decíamos nosotros que en el sistema feudal lo que existían eran feudos. ¿Sí? Esto sucedió mayormente en Europa, donde casualmente el sistema feudal se desarrolló plenamente. Entonces, en grandes territorios existían feudos. El sistema feudal está dividido en tipos de renta. O sea, su historia del sistema feudal está dividido por los tipos de renta que tenía. Y el sistema feudal se evolucionó por tres tipos de renta. La renta en trabajo, la renta en especies y la renta en dinero. La renta de trabajo es que trabajaba la tierra de él, señor feudal, y te daba un pedazo de tierra. Esa era la tierra en trabajo. Se trabajaba la tierra del señor feudal. Pero después se dieron cuenta, el señor feudal, de que mejor le daba un pedazo de tierra más grande, y ahí es donde nace casualmente al partir. Al partir 80-20 o 90-10. Se le daba un pedazo de tierra más grande y le decía al siervo, todo lo que produces, el 90% es mío, el 10% es tuyo, ¿no? Entonces, lógicamente, el siervo tendría que ser mucho, súper productivo para tener mayor producto, ¿cierto? Porque se va a llevar si no fuera, se va a llevar el 80-90% y te va a dejar el 10%. Bueno, dependía, ¿no? Y entonces, ese era el segundo sistema que evolucionó en el sistema feudal. Y el tercer sistema, que ya casualmente, cuando estaba en tránsito con el sistema capitalista, era casualmente la renta en dinero.
¿Qué significaba eso de la renta en dinero? Que ya el señor feudal no quería que trabaje en su tierra, no querían que le dé una parte de lo producido, sino lo que el señor feudal quería era dinero. Entonces, en otras palabras, comenzó a alquilar la tierra a los siervos. Y comenzó a alquilar la tierra a los siervos. Él quería dinero. Y entonces, lógicamente, le daba un pedazo de tierra, le daba hectáreas de tierra al siervo. Y le decía, pues tú me pagas al año 50 libras esterlinas, 100 libras esterlinas, depende, pues, ¿no? De esa época. Y entonces el siervo, ¿qué hacía? Tenía que producir algo que lo pudiera vender, pues, necesitaba dinero. Entonces de ahí viene casualmente el dicho, dejar hacer. Dejar hacer que el siervo siembre lo que quiera. O sea, el señor feudal ya no se metía en, tú vas a sembrar esto, vas a sembrar lo otro, no, no, no. Él no se metía en nada. Él lo que quería era que le pagues en dinero, se acabó. Tú haz lo que quieras con la tierra, siembra lo que quieras, dejar hacer que siembre lo que quiera el siervo. Y lógicamente el siervo tenía que sembrar productos que pueda vender, ¿cierto? Y entonces sembraba el siervo y tenía que venderlo. ¿Y dónde lo vendía? Ahora, el sistema feudal tenía poco comercio, tenía poco comercio. Y entonces, pero de todas maneras había comercio, ¿no? Entonces, en determinadas fronteras entre feudos se crearon los burgos, ¿no? Que eran pequeños pueblos que después se van a convertir en ciudades. Pero eran pequeños pueblos, entonces, donde casualmente se intercambiaban, se vendían los productos, donde se vendían y se compraban los productos. Entonces, el siervo tenía que ir al burgo a venderlo, tenía que ir al burgo. Pero ojo, en el sistema feudal se inventó el peaje. El sistema feudal se inventó el peaje. Entonces tú para cruzar un feudo tenías que pagar, pues. Había caminos, sí, pero tenías que pagar para cruzar. Si no, no cruzaba, pues. Y entonces, pero ojo, los siervos que iban pues con sus productos, con sus carretas al Burgos a vender, ¿no? Habían quedado los señores feudales de no cobrarles casualmente, ¿no? De no cobrarles peaje. Lo dejaban pasar. Si tú ibas con tu mercancía de lo que habías, lo que habías sembrado para ir al burgo, no te cobraban pues el peaje, te dejaban pasar. Y de ahí viene el dicho, dejar hacer que siempre lo que quiera y dejarlo pasar, casualmente no cobrándole el peaje, pues, ¿no? Y entonces llegaban al burgo y ahí lo vendían, y ahí vendían los productos, ¿no? Y ahí conseguían el dinero para pagarle al cielo. Pero ¿qué pasaba en el burgo? El burgo, de ahí viene casualmente la palabra burgo, decía, el burgo que era un pequeño pueblo. Entonces ya era un pequeño pueblo, comenzó a crecer. Y había carpinteros, sastres, talabarteros, ¿no? Y entonces se crearon los gremios. Los carpinteros, talabarteros, sastres, crearon y formaron los gremios, ¿no? ¿Qué eran los gremios? Era casualmente una organización cerrada por carpinteros, ¿no? Había 5 carpinteros, formaban su gremio. Y tenían sus ayudantes, tenían sus, ¿no? Aprendices, todo, entonces, el carpintero. Entonces, si venía un nuevo carpintero y hacía falta un nuevo carpintero, tenía que entrar al gremio para trabajar en ese burgo. Tenía que entrar al gremio para trabajar en ese burgo. Pero si venía un nuevo carpintero y no hacía falta carpinteros, el carpintero le decía, ¿sabes qué? Que te vas, porque acá no puedes trabajar. Porque acá trabajas solamente los que están en el gremio, y en el gremio no te vamos a recibir porque hay suficientes carpinteros. Así que te vas. Así que lo sacaban pues del burgo. No podía trabajar. Entonces, esos eran los gremios. Esos eran los gremios, casualmente, que eran artesanos, que en esa época eran artesanos,
¿no? Organizados por tres niveles: maestros, oficiales y aprendices. ¿Cuándo se van a quebrar y anular los gremios? Con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa desaparecen los gremios, porque la Revolución Francesa, uno de los principios era la libertad. La libertad individual, tú podías ir a cualquier sitio del país, no estaba restringido, pero había libertad de industria, de comercio, de empresa. Entonces tú podías ir a cualquier pueblo y podías trabajar en lo que fuese. Nadie te podía decir que entraras a un gremio, que no podías trabajar, que había suficiente. No, no, no. Entonces los gremios desaparecieron porque ya la gente comenzó a ir a trabajar, de cualquier cosa: carpintero, zapatero, sastre y todo lo demás. Y entonces desaparecen los gremios, ¿no? Ahora, los gremios más o menos, eh, con sus niveles, se quedaron en la cuestión de construcción. En construcción hasta ahora, y hoy día casualmente en construcción, si usted va a, si usted va a algún edificio que están construyendo, hay maestros, oficiales y aprendices, ya generados con esos nombres, ¿no? Pero después ya no hay gremio, ya no existe, ya no existen los gremios, ya. Eso pasó a la historia. Eso pasó a la historia. Libre contratación. Entonces hemos dicho básicamente que los gremios van a desaparecer con la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa forma parte del sistema capitalista. Y en el sistema capitalista pues ya existían las empresas mineras, las empresas, ¿no? Las empresas fabriles, las minas, una serie de empresas, textiles, una serie de empresas. Y entonces casualmente las personas que hemos dicho que lo único que tienen es su capacidad de trabajar, tienen que ir a buscar trabajo en las empresas, ¿no? En las empresas. Y entonces es la libre contratación. Van independientemente a ofrecer trabajar en determinada empresa. Y lógicamente si el empresario lo recibe, ¿no? Los contrata. Pero en esa época, estamos hablando de 1760, 80, 1800, los empresarios eran pues muy abusivos. Te hacían trabajar 16 horas, te pagaban poco, no te exigían un montón de cosas. Y entonces lógicamente que eh, eh, eran súper explotados. Cada vez que pasaba, lógicamente, ¿no? Los trabajadores exigían mucho más, pero un trabajador, ¿no? En confrontación con el empresario tiene todas las de perder. Y entonces, casualmente, los trabajadores, viendo casualmente los abusos que hacían los capitalistas, los empresarios, van a comenzar a organizarse a través de los sindicatos, a través de los sindicatos. Y entonces, casualmente, por eso que en Europa, casi el 85%, 90% de los trabajadores han sido sindicalizados. Ahora es menos, pero llegó un momento en que el 90% era sindicalizado. En Estados Unidos el 50% es sindicalizado, ¿no? En el Perú solamente el 3% es sindicalizado, ya vamos a ver por qué. Y entonces ya vienen los sindicatos, y entonces cuando hay sindicatos ya hay mejores, la contratación colectiva o sindical, ya los sindicatos exigen mejores salarios, ¿no? Mejores jornadas de trabajo. Ojo, porque las 8 horas van a hacer un reclamo ganado en 1918, recién, las 8 horas. Pues en el siglo XIX la gente trabajaba 10 horas, 12 horas. Y en el siglo XVIII trabajaba 14 horas, 16 horas, ¿no? Lo casualmente se planteó la triada. ¿Cuál era la triada? 8 horas para trabajar, 8 horas para hacer sus necesidades y 8 horas para dormir. Esa es casualmente la triada.
24 horas, entonces es la tercera parte, ¿no? 8 horas es, por eso es la famosa 8 horas que se duerme, 8 horas se trabaja y 8 horas haces tus necesidades biológicas y tienes relación con tu familia. Es de la triada, ¿no? Y entonces los sindicatos comienzan a exigir, ¿no?, derechos, entonces ya la jornada de trabajo comienza a disminuir, los salarios comienzan a mejorar, las condiciones de trabajo comienzan a mejorar. Porque, por ejemplo, en el Perú, lo que piden los trabajadores asalariados es condiciones de trabajo. Más que salario, son condiciones de trabajo. Ahora han mejorado. Ustedes también han visto cuando construyen ahora ponen unos telas verdes, azules, ¿no? Porque antiguamente pues no había nada y el obrero pues se venía abajo. Ahora ustedes ven a los obreros con su casco, ¿no?, sus guantes, sus anteojeras, sus botines, sus arneses, todo eso ahora ven, sus uniformes, ¿no? Todo, pues, está protegido, pues. Este, corren riesgo, ustedes han visto ahora peor que hay edificios de 20, 25 pisos, lógicamente que hay todavía más peligro, pues, ¿no? Como cualquier trabajador que trabaja pues en electricidad, en cuestiones de agua, de desagüe, en cuestiones de minería, son riesgosos. Bueno, en mina también hay riesgo, por más que tengan arneses, por más que tengan una serie de guantes y todo lo demás, también hay accidentes de trabajo. Entonces, la contratación casualmente hace que mejoren las condiciones de trabajo, mejoren casualmente los salarios. Pero en el caso del Perú, vamos a ver más adelante, ¿no?, la palabra que nunca quisiera escuchar un empleador, un capitalista, es la palabra sindicato. Sin embargo, sindicato en, bueno, vamos a ver en otras clases, pero una de las cosas que exige, eh, porque Trump, cuando ha puesto aranceles a 180 países, tiene sustento porque le pone aranceles 10% a cada país. O sea, tiene su fundamento, ¿ah? Eso lo han hecho pues meses, pues lo han hecho economistas, sociólogos, un montón de gente, politólogos, abogados, todo eso han hecho, ¿no? Y el caso del Perú, hay cosas que no se han publicado. Una de las cosas que ¿por qué ponen aranceles? Porque los salarios son muy bajos y los precios son muy bajos de los productos peruanos. Y por eso le ponen aranceles, porque los productos son muy bajos, son muy baratos, son muy baratos. Y entonces, casualmente, una de las cosas que exige es que deberían tener, todas las empresas deberían tener sindicatos y deberían pagarle mejor a los trabajadores, que los precios no sean tan baratos. Fíjate lo que plantea para el caso del Perú, ¿ah? El caso Perú. Porque casualmente en el anexo del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos le exige al Perú el problema de la deforestación y el problema de la sindicalización. Por eso se crea el SUNAFIL, pues. El SUNAFIL se crea casualmente con el Tratado de Libre Comercio. Antes no había el SUNAFIL. Había inspectores de trabajo, así, pero no. Este es ahora la Superintendencia Nacional. Antes eran trabajadores del Ministerio de Trabajo que iban, ¿no? No, no, no. Se creó la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Es una superintendencia, ¿no? Es una organización externa al Ministerio del Trabajo que tiene otro rango. Por eso se crea la SUNAFIL, ¿no? Que más o menos que funciona, más o menos no funciona, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora, en todas las empresas de las transnacionales que hay en el Perú, de las empresas transnacionales, tipo como en todas las minas, hay sindicato. No uno, sino dos. Todas las petroleras hay sindicato. Eh, Petroperú tiene sindicato. No tiene uno, tiene tres, ¿no? Y entonces así
Ya después vamos a ver en la clase de sindicalización por qué no hay sindicatos. Ya, ¿qué más? Forma de trabajo atípicas. La forma de trabajo atípica, como su nombre lo indica, es un trabajo casualmente que, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo las considera como atípicas porque son modalidades de empleo que difieren del empleo estándar, o sea, normal, ¿no? O sea, son trabajos anormales. Son un tipo de trabajo, ¿no? Que casualmente no cumplen la normalidad, no cumplen la cuestión estándar a nivel mundial. Es por eso que le llaman atípico. Comencemos con eso. Esclavitud. Esclavitud forzosa, trabajo forzoso. Bueno, la esclavitud no es como se pintaba antes, pues, ¿no? Que tenías tu esclavo, ¿no? Y por encadenado, ¿no? No, ahora casualmente es el trabajo forzoso. Y esta es la definición de lo que es el trabajo de esclavitud. La esclavitud moderna, que se llama, se define como la situación de explotación a la que una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Esa es la esclavitud. Ojo, van a ver cuántos millones hay en el mundo. Hay 50 millones de esclavos modernos. Ojo, 50 millones, ¿ah? En el Perú 100.000. O sea que no es una cuestión tan poca. Porque casualmente la gente acá trabaja, no puede negarse a trabajar debido a amenazas físicas, lógicamente violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Explotación de ciudadanos de Malasia en Lima, ¿no? Que lo traen de Malasia a trabajar. Por ejemplo, a los call centers, están de Malasia a trabajar en call centers 18 horas al día. O sea, solamente comen y duermen y trabajan, comen, duermen. Porque, ojo, como ustedes saben, ahora cuando uno pide un delivery y llama por teléfono a un número, no necesariamente está en el Perú, puede estar en otro país. El que te responde. Ojo, una buena parte de los conscientes en Estados Unidos están en Malasia, o están en Singapur, o están en Vietnam, ¿no? Y acá casualmente lo hacían trabajar, porque lo hacían trabajar en call center, o sea, cuando en alguna tienda querían comprar algo, llamaban y contestaban de acá, ¿no? Aparte eran no solamente de call center para productos, sino casualmente era para extorsión también era. O sea, cuando llamaban, cuando le decían que llamen a tal teléfono para extorsionarlo, eh, me llamaban al Perú. Y ellos ya sabían decirle que tienen que pagar tanto, ¿no? Si no lo vamos a matar y todo lo demás, ¿no? Entonces, para que vean ustedes. Y actualmente acá también muchas empresas, tipo las que venden pollerías, por ejemplo, o las pizzerías, sobre todo las pollerías, tienen concentrado un concepto en el centro de Lima. Si la pollería tiene 20 locales en Lima, te dan el teléfono lo contestan de Lima, en Lima te contestan. Y tú estás pues en Miraflores, tú estás en La Molina, estás ¿no? En San Juan de Lurigancho. Entonces, por eso casualmente te piden su teléfono, porque inmediatamente te ubican y tú pides tu pollo, y entonces lo que va a hacer el que te consente va a decirle a la tienda más cercana a tu domicilio, a la tienda más cercana que te envíe el pollo. Por cuestiones, pues ahora por GPS, ¿no? Es más fácil. O sea, la tienda más cercana le dice, ¿sabes qué? Tienes que llevarle un pollo a tal sitio, ¿no? O sea, así funciona ahora, ¿no? Entonces, bueno, no, es una forma de esclavitud. Pero veamos. Estimaciones monetarias. Trabajo forzoso y matrimonio forzoso. No es el caso nuestro el matrimonio forzoso, porque en otros países del Asia o del África, ustedes ven, se casan niñas de 12 años, 13 años,
con un hombre pues, de 40 años, 50 años. Pero no se casan pues para que sea su esposa, no, se casa para que sea esclava, para que sea esclava. Ojo, y después de su esposa, pues su esclava, pues no pasa nada. Bien, veamos, ¿no? 50 millones de personas en el mundo en situación de esclavitud moderna. Las últimas estimaciones muestran que el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso han aumentado significativamente en los últimos 5 años, según la Organización Internacional del Trabajo, World Free y la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Qué más? Principales conclusiones. Esclavitud moderna, tal y como se define, las estimaciones mundiales consta de dos componentes principales, el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso, que son los principales. El trabajo forzoso, que es acá, mayormente, y la explotación sexual, pues trabajo forzoso también. Ambos se refieren a situaciones de explotación que una persona no puede rechazar ni abandonar debido a amenazas, violencias, engaños, abusos de poder u otra forma. El flagelo de la esclavitud moderna está en absoluto relegado a la historia. Las estimaciones mundiales en el año 21 estimulan que en el momento del periodo de referencia 49,6 millones de personas eran víctimas de la esclavitud moderna en el mundo, y así obligando a trabajar contra su voluntad o a vivir en un matrimonio sin su consentimiento. Entre las personas víctimas de la esclavitud moderna, el trabajo forzoso representa 27 millones y el matrimonio forzoso 22 millones. Imagínense, 22 millones de chicas que lo hacen casar, ¿no? Y son esclavas, la dedican pues a la explotación, a la cuestión sexual o al trabajo forzoso, ¿no? Lo sexual, hoy te estima que hay unos 4,5 millones de víctimas de la explotación sexual forzada. Acá está, ¿no? Acá está una foto del Perú, ¿eh? Las jóvenes de las regiones como Amazonas, San Martín, Cusco y Puno suelen ser captadas con anuncios de trabajo como anfitrionas o secretarias. Al llegar a Madre de Dios, los intermediarios que la trasladan hasta los campamentos en los que viven los mineros ilegales las entregan a la mafia de prostitución para forzarlas a llevar a cabo trabajos sexuales. Esas son las esclavas, ¿no? Bueno, acá están las trata de personas, peores formas, ojo, peores formas de trabajo infantil. Trabajo infantil también. Acá también trabajan haciendo una serie de cosas los niños. En Perú casualmente acá estamos en el año 2014, ya había 66.000, pero ahora ya hay 100.000, ¿no? Trabajo moderno, trata de personas, trabajo infantil. Y mayormente acá es el tipo de reenganche por créditos. Igual que el reenganche, ¿se acuerdan ustedes que han estudiado, que han leído una historia en el siglo XIX? En las minas era el reenganche, ¿no? O sea, igual que en Madre de Dios, te pagan, sí, pues, pero para alimentarte te cobran un montón de dinero. Para comprar un montón de alimentos te cobran un montón de dinero, que nunca te alcanza. Y entonces, casualmente, ¿qué te contrata? Te da crédito. Te da crédito para que compres dinero, para que compres alimentos, para tu familia. Si vas con tu familia, peor todavía. Entonces te dan crédito, te dan crédito. Entonces, la deuda aumenta, 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 aumenta. Pues hay deudas astronómicas que tú tienes que estar trabajando pues permanentemente, no te puedes ir, porque ahí la vida no vale nada, si te vas te meten un balazo, te fracturan, ¿no? Te regresan, ¿no? Y entonces lógicamente que ya te quedas de por vida porque no puedes salir, pues no te puedes salir de la dinámica de los créditos. Es parte pues, una variante es el gota a gota, ¿no? Claro, es otra cosa, pero porque gota a gota te prestan 1.000 soles y pagas 1.500 soles o 2.000 soles, ¿no? Pero cuando pagas los 2.000 soles, te depositan otros 1.000 soles. Y si tú le dices, yo no te pedí prestado, yo no te presté, te dije, ya te lo deposité en tu cuenta, así que me des 1.000 soles. Entonces, te tienen enganchado de por vida, pues, o sea, el gota a gota es eso, ¿no? No es que te cobren solamente, te cobran intereses, pues, leoninos, ¿no? Que duplican lo que tú has pedido prestado, sino que cuando acabas de pagar lo que te han prestado, te depositan de nuevo. Y tú le dices, pues yo no te he pedido nada. No, 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 no es que me has pedido, ya te presté. Me tienes que pagar. Entonces, casualmente es casualmente, ¿no? Es la violencia.
tú me tienes que pagar, yo te deposité. Si quieres lo usas o no lo usas, a mí no me interesa, pues tú me tienes que pagar los 1.000 soles. Y así, si tú pagas los 1.000 soles, no, después te depositan de nuevo 1.000 soles. Y así te van depositando toda la vida. Toda la vida te paran cobrando, ¿no? Ese es casualmente, es una, no es lógicamente esclavitud moderna, pero es ¿no? Un tipo de crédito moderno, ¿no? Que ahí no sales, pues, de ahí no vas a salir nunca. La forma de trabajo atípica, empleo multipartita. El empleo multipartita casualmente es cuando las empresas no quieren tener en planilla a trabajadores, pero necesitan trabajadores. Porque tener en planilla trabajadores requiere una serie de pagos. Tienes que pagarle 15 sueldos, tienes que pagar una serie de bonificaciones, tienes que pagar una serie de cosas. Y entonces, casualmente, no quieres tú tener en planilla más trabajadores, pero necesitas el trabajador. Entonces, ¿qué se genera? Se genera que tú haces contrato con una empresa para que te envíe un trabajador. El caso más conocido por todos nosotros son los famosos guachimanes, los vigilantes. Todos los vigilantes son casualmente empleo multipartita. Todos los vigilantes no pertenecen a la empresa que vigila, son de otra empresa, ¿no? Entonces se explotan a los vigilantes porque la empresa le pide 2.000 soles o 2.500 soles por vigilante y al vigilante le paga pues 1.200 soles, ¿no? Pero la empresa no tiene nada que ver con el vigilante, nada que ver. Y si no viene, se enferma, tiene problemas, le pides a la empresa que te envíe otro. Pero no solamente son vigilantes, hay secretarias, hay oficinistas que son los famosos service, no son de la empresa, pero trabajan ahí permanentemente, pero no son de la empresa. Y entonces, casualmente, ojo, en las minas hay service también. O sea, hay mucho minero que gana la cuarta parte de un minero en planilla y es service. Trabaja lo mismo, pero es service. Se han contratado un service, han mandado un minero, le exigen que trabaje y le pagan la cuarta parte, la quinta parte que gana un minero. Y entonces, ese es una forma de trabajo atípica que usualmente los trabajos atípicos son más explotadores. Son los llamados servicios en el Perú. Ese es uno. Empleo temporal. Bueno, empleo temporal, cuando los trabajos son contratados solo por un periodo determinado y por hacer una determinada tarea. Bueno, es el caso de los trabajadores pues, de la PRE, ¿no? ¿No? Muchos profesores de la PRE es empleo temporal. Lo contratan para que edite un curso de un semestre. Si el otro semestre no hay tantos alumnos, ya pues no te contratan. Depende. O es el caso casualmente de los fines de año, ¿no? Como ustedes ven, hay personas que solamente la contratan del 1 de enero al 31 de diciembre. El 31 de diciembre acabó su contrato. A las 12 del día, mientras la gente está celebrando el año nuevo, tú ya perdiste porque te contrataron solamente un mes para envolver regalos, para atender, para llevar regalos, para ofrecer. Nada más. Caso típico. Un mes te contratan y se acabó el problema, ¿no? Eh, Ahora, lógicamente que son para cuestiones muy específicas de la empresa, que requerían trabajadores, ¿no? Requerían trabajadores. Deberían requerir trabajadores, son casualmente empleos temporales. Ya, ahora, ¿qué más? Empleo encubierto. Mucho partita. El empleo encubierto casualmente es cuando una empresa, en una empresa trabaja una serie de personas que no tienen ninguna relación laboral con la empresa. No tienen contrato, no tienen nada.
trabajan casualmente, ¿no? Eh, en forma verbal y casualmente le pagan por hacer determinada tarea. Pero le pagan en forma como si fuera, pues, le pagan por recibo con una determinada tarea. O le pagan en dinero físico con una determinada tarea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, muchos trabajadores con CERTE son empleos encubiertos porque le pagan, a la semana le pagan en billete. Se acabó. ¿No? No tienen nada que ver, no tienen ninguna relación. ¿No? Claro, ahí deberían llamar a la SUNAFIL. Pero otros casos son, por ejemplo, taxis que trabajan para empresas y que no son de la empresa, ¿no? Muchas empresas, ¿no? Han contratado verbalmente o han buscado verbalmente a algunos taxistas para que le lleven y le traigan determinados documentos o papeles o útiles, ¿no? O casualmente productos que venden, ¿no? Entonces los taxistas están contentos porque entonces los taxistas tienen que ser, entonces lo llaman al taxista, ¿no? Yo quiero que me lleve tal paquete a San Juan de los Lurgancho. ¿Cuánto cuesta la carrera? Tanto. Entonces, si va a la carrera a 20 soles, te pagan 30 soles por la carrera. Se acabó el problema, ¿no? Y entonces no tienen nada que ver con la empresa. Y así entonces no solamente tienen un taxi, tienen 5 taxis. Pues si llaman a uno, está ocupado, llaman a otro, está ocupado, pues tienen 3 o 4, entonces uno va. O le dicen a las 11 quiero que me lleves tal paquete, tal producto a tal cliente, y le llevan, y le cobran como si fuera una carrera. O sea, le cobran como si fuera una carrera. Un poco más le pagan como si fuera una carrera, ¿no? Por eso ustedes han visto en los estadios un montón de fotógrafos, por ejemplo, ¿no? Un montón de fotógrafos. La mayoría no trabaja en una empresa. La mayoría toman y venden la foto a la empresa. Entonces, ya saben, cada fotógrafo tiene su contacto con determinada empresa, que se acaba el partido y va y le muestra toda la foto que ha tomado. Y la empresa le digo, yo quiero esta, esta, esta. Imagínate que te dice cinco fotos o 10 fotos. Cada foto yo te pago 200 soles, ¿no? O sea, por la 10 fotos, 2000 soles. Tú le das la foto y es propietario ya del periódico, de la revista, la foto, o de la televisión, en la foto. Ya no te pertenece a ti, ya la vendiste. Tú no tienes nada que ver con la empresa. Nada que ver con la empresa. Entonces, casualmente, eso hay muchas personas ahora. Muchas personas que trabajan y no tienen nada que ver con la empresa. No tienen nada que ver con la empresa. Le venden la foto, en este caso, por ejemplo, los de cualquier, del vole, todas las cuestiones es que no van, porque los periódicos pues no tienen tantos fotógrafos para enviar a un montón de sitios. Inclusive lo llama y le dice, no, a ver si te tomas una foto de tal sitio, de tal deporte, que está acá. Y le toma fotos, entonces viene, coge las 5 fotos, las 10 fotos mejor y pa, le pagan y se acabó el problema. Entonces no tiene nada que ver con él la persona, no tiene nada que ver con su equipo, no tiene nada que ver con él, lo único que le está pagando son las fotos, ¿no? Le está pagando las fotos. Eso es lo muy común. O eso de los taxis es común también. Y los taxistas están contentos, ¿sabes? Porque dicen, no, yo tengo una empresa que me llama, ¿no? Y pagan como taxi. Ahora, lógicamente que esos taxis tienen que ser empresas unipersonales, porque la empresa le exige factura, le exige factura, ¿no? La empresa le exige factura ahora para que tú, ¿no? Le vendas, pues, le vende la foto. Como si vendieras, pues, cualquier cosa, le vendes. La empresa te compra las fotos, ¿no? Te compra la foto. En este caso, trabajo con CETE, con empleo encubierto,
que muchas veces no tiene, es solamente un contrato verbal, trabajas a ti, te pagan con... Ahora, la cuestión es que tiene que tener casualmente recibo, o sea, tiene que ser una empresa la persona, porque tú le vas a pagar casualmente con, porque cómo justifica la empresa el pago, te tiene que dar factura. Muchos taxistas son empresas unitarias, empresa casualmente individual, empresa individual, de responsabilidad limitada. Empresa individual de responsabilidad limitada, entonces tú le das su factura, le cobras pues, por ir al Urigancho 50 soles, de paso. Te pagan 50 soles, no tiene nada que ver, claro, la empresa debería tener pues su equipo de movilidad para llevar, ¿no? Pues no tiene, pues, o sea, le sale barato tener pues 5 taxistas a su disposición. O una empresa tener pues 5 fotógrafos a su disposición que no son de la empresa. Así de simple, ¿no? O casualmente, ¿no? En este caso, empleo encubierto, el call center, que también tiene que ser una empresa, le brinda servicio, pues, servicio, ¿no? Empleo a tiempo parcial. Empleo a tiempo parcial casualmente ahora es últimamente, es el part-time, lo que le llaman. Porque casualmente descubrieron de que es mejor contratar a 2 personas a 4 horas que una persona a 8 horas. Es más productivo contratar a 2 personas de 4 horas que una persona a 8 horas. Determinado tipo de trabajo, ¿no? Y entonces, ahora hacen eso. Ojo, muchos de los que trabajan en Safa, La Vela, Totus y todo lo demás, son a medio tiempo. Son a medio tiempo, ¿no? Entonces le pagan, lógicamente, le pagan a medio tiempo y no tienen una serie de derechos pues, cuando son a medio tiempo, ¿no? Una serie de derechos no tienen cuando es a medio tiempo, ¿no? Entonces, lo que buscan las empresas es casualmente no asumir los derechos de los trabajadores. Eso casualmente la SUNAFIN debería casualmente ver, pero pues, es legal, pues, contratar a 4 horas. Es igual que contratas 8 días a una persona. 8 días lo contratas, ¿no? Lo contratas o le pides casualmente. Es cuando ustedes ven que los fines de semana hay más cajeros que cualquier día de la semana. ¿Y por qué? Porque los fines de semana va más gente, pues, y va a pagar más, necesitan más cajeros. Entonces hay personas que solamente trabajan sábado y domingo, o sea, 4 sábados y 4 domingos, 8 días. Y si hay 10 fiestas, 10 fiestas. Y se acabó. No trabajan más, pero les pagan por 8 días. 8 días es la tercera parte de un sueldo y no tienen ningún derecho. Estoy trabajando por día nada más, estoy trabajando por día. Eso es ahora el nuevo sistema que están inventando los alemanes. Ojo, en muchas empresas productivas también contratan a 4 horas. ¿Por qué? Porque van a saber que van a ser mucho más productivos. Porque trabaja más horas, va a ser 4 horas, trabaja más productivo en determinados tipos de tareas, ¿no? Y contratar a uno en 8 horas. Porque 8 horas, pues, la productividad marginal decreciente, ¿no? Disminuye tu productividad. Pero en 4 horas, las 4 horas trabaja, pues, a full, ¿no? A full. Ya. Aspecto demográfico del trabajo. ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes trabajan en un país? De la población total, ¿no? Está dividida en dos partes. Aquellos que están en edad de trabajar y aquellos que no están en edad de trabajar. Ahora, según Naciones Unidas, perdón, según la Organización Internacional del Trabajo, internacionalmente las personas que están en edad de trabajar son entre 14 y 65 años.
Esa es la población que está en edad de trabajar, la PET. Pero ese es a nivel internacional y en general. Pero cada país tiene sus particularidades. En el caso del Perú, según el INEI, trabajan desde los 8 años hasta los 90 años. Entonces, de 8 a 14, según el INEI, hay medio millón de niños que trabajan, sobre todo en el campo, ¿no? En las ciudades menos, pero en el campo es más. Y de 65 a 90 años, trabajan lógicamente más de 3 millones de personas. ¿Y por qué? ¿Por qué trabajan más de 65 años? Porque hemos visto, pues, que la mayoría de trabajadores, 75%, son informales. Las empresas son informales. Entonces, lógicamente que esas personas nunca han sido formales, nunca han tenido vacaciones, no tienen jubilación. Entonces, si no tienen jubilación, tienen que trabajar pues hasta que puedan trabajar, hasta que puedan trabajar, ¿no? Y entonces, lógicamente, que trabajan hasta 90 años o más, pues, que pueden trabajar hasta donde pueden trabajar. Es por eso, casualmente, que es la cuarta edad, ¿no? Porque la tercera edad es 65, 80, y más de 80 es ya la cuarta edad. O sea, acá trabaja hasta la cuarta edad, ¿no? Eso está pasando en el Perú. Ahora, internacionalmente le digo que es 14,65, es lo casualmente es lo oficial. Lo oficial es 14 a 65 años. A 65 años se supone que se va a jubilar, se jubila, ¿no? Pero como hemos dicho, la mayoría de personas nunca han trabajado en una empresa formal, no tienen jubilación, no tienen seguro, no tienen vacaciones, no tienen nada, ¿no? Entonces, la población de edad de trabajar es casualmente entre 14 y 65. La población que no está en edad de trabajar es menos de 14 años y más de 65. Eso es internacionalmente, eso es lo oficialmente. Eso es oficialmente. Ya. Ahora, la población que hay de trabajar se divide a su vez en dos partes, ¿no? En la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. ¿Qué cosa es la población económicamente activa? La población económicamente activa es aquella población que está estando en edad de trabajar, trabaja o está buscando trabajo. Trabaja o está buscando trabajo, ¿cierto? Está trabajando o está buscando trabajo. A su vez, está dividido entre los ocupados y los desempleados abiertos, que están buscando trabajo, ¿no? Ahora, entre los ocupados están los adecuadamente empleados y los subempleados. ¿Qué cosas son los adecuadamente empleados? Realmente los adecuadamente empleados son mayormente ¿no? Las personas dependientes, formales, ¿no? Los adecuadamente empleados son aquellas personas que tienen casi todos sus derechos, ¿no? Tienen un salario mayor que el mínimo vital, trabajan 8 horas, tienen vacaciones, tienen jubilación, tienen seguros, son los adecuadamente empleados, ¿no? Más o menos en el Perú hay 6 millones de personas adecuadamente empleados. Los subempleados se dividen en dos. Aquellos casualmente que trabajan y le pagan menos que el salario mínimo, que es su empleado visible, ¿no? Que gana menos del salario mínimo vital. Y los subempleados invisibles son aquellos que trabajan en menos de 8 horas. Menos de 8 horas. Ahora, se supone casualmente que también es un subempleado, ojo, aquella persona que trabaja en lo cual, en alguna función diferente a la que estudió.
Ojo, es un empleado, aquella persona que trabaja en alguna función diferente a la que estudió. Por ejemplo, y acá hay muchos en el Perú, un ingeniero que sea taxista. Puede ganar más de salario mínimo, pero trabaja más de 8 horas, pero es un subempleado, pues, porque no estudió ingeniería para ser taxista. En el Perú, según estudios de la Católica, en Lima hay 200.000 taxistas, de los cuales más del 60% son profesionales o técnicos, de todas las carreras, profesionales o técnicos. Entonces, lógicamente ellos son considerados subempleados, ¿no? Porque tú no trabajas, pues, tú no estudias, pues, para ser economista y te dedicas, pues, ¿no? Te dedicas a la carpintería. Como pasa en los casos, ¿ah? Tú estudias ingeniería de sistemas y te dedicas, pues, a las ventas. Pues, ¿no? ¿Para qué estudias ingeniería de sistemas? Es un desperdicio. El problema es que en el Perú hay mucho desperdicio de capital humano. En el Perú hay mucho desperdicio del capital humano, demasiado desperdicio. Nosotros tenemos tantos ingenieros como hay en Inglaterra, pero, pero la mayoría de ingenieros no tiene empleo, no tiene empleo de ingeniero, ojo, no tiene empleo de ingeniero, porque la cuestión es que, por eso se dice que no labora en un área de la cual estudió, en un área en la cual estudió. Y el caso del estudio de los taxistas, psicólogos que son taxistas, antropólogos que son taxistas, sociólogos que son taxistas, matemáticos o son carpinteros o son albañiles. ¿Y por qué son de esas tareas? Porque sus padres eran eso. Entonces, hay mucho albañil, que su padre era albañil, que su padre era carpintero, que su padre era sastre, ¿no? Y puede ser una persona que, ¿no? Era bachiller, ya investigación operativa, y se dedicaba a la carpintería. Y la pregunta es, ¿por qué se dedicaba a la carpintería? Mi papá era carpintero, me dijo, ¿no? Y gano buen dinero siendo carpintero. Y, y entonces es eso, ¿no? Ahora, desempleo abierto. Desempleo abierto son los cesantes, aquellos que lo han despedido y están buscando empleo, ¿no? Desempleo abierto es aquel. Ahora, pero hay una pregunta que hace el INEI en el mundo entero para ver si uno está empleado o desempleado. Y la pregunta que se hace es, el, el viernes pasado, no el sábado, sino el viernes pasado, ¿usted ha tenido algún ingreso por algún trabajo? Te pregunta, esa es la pregunta, ¿no? ¿Usted ha tenido el viernes pasado algún ingreso por algún trabajo? Ya eres, ¿no? Eres casualmente de la población económicamente activa, ¿no? Porque has tenido un ingreso por determinado tipo de trabajo. Ya, entonces los desempleados abiertos son cesantes porque han sido despedidos, están buscando empleo. Los aspirantes son los que trabajan por primera vez, aquellos que acaban su carrera técnica y están buscando su primer empleo. Ellos son, ¿no? Ahora, la población económicamente inactiva, ¿no? La población económicamente inactiva son aquellos que estando en edad de trabajar, no trabajan ni buscan trabajo, porque se dedican a otras actividades. Por ejemplo, las amas de casa, los enfermos, pero aquellos que se dedican a estudiar, que estando en la edad, como ustedes, estando en la edad de trabajar, no trabajan, sino se dedican a estudiar, son inactivos, ¿no? Aquellos que tienen más de 60 años son inactivos,
Ahora, el desempleo oculto es aquella persona que ya no quiere presentar su currículum. Ha presentado 50 veces su currículum y se lo han rechazado. Se lo han rechazado. Entonces, lógicamente, que ya no quiere presentar, pues ya no quiere trabajar. No, no quiere trabajar, no, porque no encuentra empleo, pues. Ya no quiere. Ahora, pero hay los famosos ninis, ¿no? Los famosos ninis, que son casualmente personas que están entre los 18 y 24 años, que son más de 300.000, que ni estudian ni trabajan. Estudian ni trabajan, ni buscan trabajo. Casualmente es la masa crítica para la delincuencia. Es la masa crítica para la delincuencia, ¿no? Es la masa crítica para la delincuencia. Entonces, ojo, población en edad de trabajar, según el INEGI, de 14, ya. Aspecto demográfico, población económicamente activa, son aquellas personas formadas por casualmente que están trabajando o que están buscando trabajo. Aspecto demográfico, población económicamente inactiva, aquellos casualmente personas que están en edad de trabajar, no se dedican porque se dedican a su casa, o son estudiantes, rentistas, jubilados, amas de casa, discapacitados físicos o mentales, dependientes, ¿no? Entonces, la clave de los ejercicios, acá está: 1A, 2D, 3C, 4A, 5A, 6C, 7B, 8C, 9B y 10D, ¿no? Y dime, ese escasamente